para conversar y para hablar un poquito acerca de mercado, conceptos, etcétera. La sesión no va a tardar más de una hora, la verdad, va a ser bastante corta y precisa. De hecho, es una prueba que estoy haciendo a ver qué tal encuentro la interacción, a ver qué tal me encuentro desenvolviéndome en este tema que es tan amplio, porque es demasiado amplio, pero lo reduzco a sesiones de prácticamente una hora. Pero no importa, intentaremos ir encontrando la manera de que vaya llegando la información y que sobre todo ustedes encuentren este espacio lo más provechoso posible. De hecho, les comento que yo tengo una especie de idea ya lo comencé. Yo comencé un material que es mío, PDF, tipo libro, tipo guía, por decirlo así, ¿ok? Y eso va a llevar, por supuesto, un índice, un glosario, un sinfín de cosas, porque la verdad que el contenido que estoy llevando ahí prácticamente es todo el contenido de mis programas de curso en una guía. Lo más detallado posible de forma tal que la persona cuando lo lea prácticamente logre entender todo, ¿verdad? De esos materiales que estoy sacando, yo estoy haciendo contenido también para compartir a ustedes para estas sesiones. De hecho, los que están en el Telegram, que son creo que la gran mayoría, han visto que yo he compartido a veces algunas guías, algún material que realmente lo que estoy haciendo es probando cómo funciona para la gente, realmente qué tanto provecho le sacan las personas, y los comentarios que he recibido han sido muy positivos, ¿verdad? Entonces, bueno, nosotros aquí lo que vamos a tratar de hablar, muchachos, y bueno, no sé, estoy más que seguro que la gran mayoría de las personas que están acá en la sesión de hoy son ya personas que tienen tiempo en el mercado. Dificulto que haya gente que esté desde muy básico. Sí sé que hay un par, porque los reconozco, pero la gran mayoría sé que tienen tiempo en esto y sé que quizás han probado muchas formas, maneras de ver mercado. Lo que yo les voy a explicar a ustedes en lo particular no considero que sea la verdad absoluta, porque nada en este mercado es una verdad absoluta, pero a mi interpretación, a mi forma de pensar, en 5 años de experiencia, no he encontrado o nunca había tenido un método que para mí fuera más real y fundamentado que este, ¿ok? Mucho de lo que cada trader desarrolla como estrategia, cada persona que tiene un sistema establecido, que un sistema, para mí, una persona para que tenga un sistema establecido tiene que tener por lo menos año y medio, 2 años, y me estoy quedando corto para que una persona me pueda decir a mí, yo tengo ya un sistema establecido. Porque un sistema primero lo estableces después de haber probado varias cosas, haberte equivocado, haber perfeccionado, y eso es lo que te va llevando a saber qué hacer y qué no. Y yo creo que mínimo 2 años para que se logre eso. Eh, Sin embargo, obviamente también todo va a depender mucho del tipo de información que se recibió. Normalmente la información que yo recibí cuando comencé hace 5 años no es la misma información que hoy en día se puede recibir, incluyendo de manera gratuita, porque hoy en día de manera gratuita consigues mucha mejor información que la que conseguías antes, ¿no? Entonces, yo he tratado, muchachos, de esa interpretación que yo le doy al mercado, porque esta palabra para mí es muy importante, el tema de la interpretación. Todos aquí, por ejemplo, todos aquí sabemos, y voy a un ejemplo súper básico, sabemos lo que es un soporte y resistencia, por ejemplo, pero cada uno de nosotros, estoy más que seguro, que lo utiliza de forma diferente, los ataca de forma diferente, según su interpretación. Hay quien usa soporte en diario, quien toma la punta de la mecha, hay quien toma la mecha completa, hay quien toma nada más el cuerpo, etcétera. Y cada uno, en base a lo que ha interpretado, acciona un concepto o fundamento. Así que básicamente los conceptos y los fundamentos ya están a la mano de todos. Yo considero que de las cosas que yo trabajo e inclusive explico a la gente que ve material educativo conmigo, estoy más que seguro que el 90% de las cosas que yo les doy, probablemente sí, o sea, ya están en otro espacio, en otro sitio. Pero existe un 10% que es mío y que me pertenece a mí porque es mi interpretación.
Y es lo que yo he podido ver e interpretar ligando conocimiento y concepto con experiencia. Y esa interpretación es la que yo he tratado de ir como compartiendo a ese grupo de personas que me siguen, ya sean que ven cursos conmigo o ya sea que pertenecen a canales gratuitos y de cierta forma tratando de darles un alcance diferente a todo esto del trading, ¿no? Miren, muchachos, definitivamente el trading es un arte que debe desarrollarse, un arte que de verdad te tiene que gustar demasiado para que aguantes todo el proceso que lleva a analizar cada cosa que tienes que tener en cuenta para poder ser exitoso. Yo hoy en día no me considero, la verdad, porque en ese aspecto soy muy realista, yo no me considero que yo domine al 100% lo que yo quiero dominar del trading, ¿ok? Yo todavía siento que mientras más descubro cosas y mientras mejor me va, me doy cuenta que hay un sinfín de cosas más por aprender y por perfeccionar sobre todo. Una de las cosas que yo trabajo, y le llamo así, eso fue un nombre que yo le puse, y voy a ir aquí nombrándolos, se llama, o le digo, mapa de liquidez. Para mí es importantísimo. Yo primero, antes que todo, yo me hago un mapa de liquidez. ¿En qué consiste un mapa de liquidez? Ese mapa de liquidez, y voy a ir desglosando un poquito, nada más mencionando los términos por encima, se refiere a encontrar que en un mapa tú tienes un registro, tienes una pista de liquidez. Disculpen. Expuesta. Creo que no te... Expuesta. Esta es una de las cosas que yo trabajo día a día y es un término que hoy en día utilizo mucho porque para mí, para mi forma, es la base de todo mi trading. Todo lo que yo aprendí en mucho tiempo lo fui resumiendo, lo fui metiendo como en un embudo hasta llevarlo a esta interpretación que es la liquidez expuesta, ¿no? Podemos hablar también de liquidez pendiente, que es muy parecido, casi lo mismo, pero tiene diferentes aplicaciones. Y por otro lado, tengo lo que son los puntos de mitigación. Miren, muchachos, no es porque sea lo que yo uso ni lo que he tratado de explicar a muchas personas últimamente, pero de verdad, yo no he encontrado algo más fundamentado que esto que está en pantalla. Literal. Y aunque todavía yo quiero y siento que debo y puedo perfeccionarlo todo el tiempo, yo no he encontrado algo que para mí sea tan cierto como esto. Obviamente, dentro de estos conceptos que están acá, a lo mejor me estoy comiendo alguno, pero estos dos conceptos resumen un mundo de razones y conceptos para tú atacar el mercado. Y es que básicamente el mercado se mueve y reacciona en base a estas cosas. Bien, normalmente vamos a tratar de ir detallando un poquito más estos puntos. ¿Por qué la mitigación? Bien, ¿por qué la mitigación? ¿Qué es lo que la mitigación aporta al movimiento del mercado? Bueno, la mitigación no es más que, recuerden esto, nosotros estamos a expensas de lo que la mano grande hace, de lo que la institución hace. Bien, somos como ese es un ejemplo que a mí siempre me ha gustado, somos la rémora, ese pececito que se pega debajo de la ballena y se va comiendo lo que la ballena lleva en el cuerpo, pero al final ellos no saben para dónde va la ballena, ellos se montan con ella y se dejan llevar. Bien, nosotros prácticamente tenemos que entender de que esa es nuestra posición. No estamos para ni creernos los gurús, ni para tampoco creernos que podemos ser capaces de dar grandes proyecciones de mercado, cuando al final lo que nos interesa es que el mercado tenga una variación de precio que nosotros podamos aprovechar. Por eso, tanto el scalper como el intraday, como el swing trader, tienen capacidades u oportunidades de ser rentables. Obviamente, el scalper las tiene más complicadas que el swing, ¿no? Ya eso es otra cosa. Se requiere demasiada técnica para hacer scalper, sobre todo demasiada precisión y fundamento en lo que haces para saber que en ese punto donde entraste y te sobreapalancaste,
vas a tener una reacción esperada, ¿no? Entonces, básicamente, ¿de qué tratan los puntos de mitigación? La mitigación va directamente relacionada con ese movimiento de la institución para no perder dinero. Vamos a poner un ejemplo aquí pequeño en pantalla, un pequeño dibujo para hacerlo entender. Imagínense ustedes, por ejemplo, que esta es una pequeña zonita, ¿verdad? Esto es algo muy sencillo para explicarlo. Y resulta que nosotros tenemos aquí un punto donde la institución ha comprado, ¿verdad? Bueno, institución, retailers y todo tipo de operadores han comprado, pero hay institución ahí. Esa zona ha reaccionado con una compra, ¿bien? Pero resulta que esa compra se ha ido abajo, ¿bien? ¿Qué ocurre? Nosotros, retailers, por decirlo así, minoristas, tenemos stop loss como norma, o la gran mayoría usamos stop loss para evitar las pérdidas y tener el tipo de gestión de riesgo, etcétera, etcétera. Pero la institución e inclusive los algoritmos no setean los stops o no trabajan los stops de la misma manera que nosotros. De hecho, ellos en vez de usar stops usan coberturas más que usar el stop como tal para asumir una pérdida. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Esa zona que está ahí, ese punto, que de hecho lo voy a pintar de un color que sea más llamativo, puede ser este color rojo que está aquí. Ese punto o ese color rojo indica dónde se encontraron las órdenes de compra para que ese pequeño movimiento alcista se diera. Pero luego, como podemos ver, la venta tuvo más volumen y rompió eso. ¿Qué va a ocurrir? Lo que va a ocurrir es que, obvio, que ellos tienen una información muy distinta a la nuestra. Ellos inclusive tienen la capacidad de saber si la planificación es volver a llevar el precio de nuevo a ese punto de un instante, o que el precio se va a ir y va a llegar en algún punto, pero más adelante. Lo importante de saber esto es que en el momento en que el precio tome el tiempo que tome, vuelva al punto, ¿qué va a ocurrir acá? Normalmente lo que va a ocurrir es que esas compras que estaban ahí, esas órdenes en compra que estaban abiertas, van a ser cerradas. Es decir, ellos iban, por ejemplo, esto es un invento, en un menos 5% de pérdida con toda esa caída que hubo, pero cuando llega el precio de nuevo al punto de entrada, ya ellos están en 0%, no están ni ganando ni perdiendo. ¿Qué significa eso? Ocurre mucho cierre, ya sean totales o parciales, pero ocurre cierre y lo que ocurre es salida de volumen del mercado. Y cuando tú cierras compras, y esto es algo que tienen que saber, cuando se cierran compras, eso es igual a que entren ventas. El mercado lo representa así. Cerrar compras, el mercado lo representa como que estuvieran entrando ventas. Bien, entonces, la mitigación se trata de ese movimiento donde el volumen general, es decir, la institución, mitiga pérdidas, evita pérdidas y cierra órdenes de compra o de venta, ¿verdad? Para salir en tablas, por decirlo así, o grandes cantidades parciales de ese volumen, lo que hace que el mercado represente eso como entrada de ventas y, lógicamente, el mercado tiene una reacción. Y normalmente las mitigaciones son muy precisas. Las entradas sniper que muchas veces se ven por ahí o que muchas veces hemos logrado, sepamos o no por qué, se debe a que son puntos de mitigación o precios en los que la institución mitiga y ocurre esa reacción. Adicional a esto, entendiendo de que esto es un principio de mitigación de la mano institucional, el retailing, el minorista, también entiende este concepto como que muchos lo hemos visto como, déjeme cambiar la letra para ser más pequeña, break and retest. Estoy segurísimo que la mayoría, y si no todos ustedes, han visto ese término. Entonces, existe una mitigación por parte de la institución y una orden o una gran cantidad de volumen en ventas de parte del minorista, entendiendo que esto es un break and retest. Sin mencionar esa gran población de personas que operan esto como un mitigation block, porque básicamente el que usa, los que trabajan esa teoría de bloques, saben que esto es un mitigation block. Entonces, esa palabra mitigation ya entienden
¿De dónde viene? Mitigar es sopesar, es balancear, es contrarrestar esa pérdida saliendo del mercado. Lo que entiendo del, Leonardo, lo que entiendo del breaker como tal, es algo como que, a ver, tienes, ya va, primero el precio genera, usando el mismo término, ¿no? Genera un máximo, luego el breaker lo que hace es matar ese máximo anterior y luego romperse. Y entonces ahí sí tienes un breaker porque ya mataste este máximo anterior. Es lo que entiendo. Y cuando no matas el máximo anterior, entonces tienes un mitigation. Eso es lo que entiendo yo como la teoría, como esas dos clasificaciones de bloques en esa teoría. Cosa que para mí, para serle bastante franco, es muy indiferente. Mitigation, breaker, he visto 20.000 nombres. Para mí todos son indiferentes porque no van o no, o sea, yo no dependo de una formación de bloques para poder interpretar dónde la liquidez está pendiente o expuesta, ¿no? Eso por un lado. Entonces, los principios de mitigación, muchachos, son increíblemente buenos. Forman, como les digo, gran parte de la razón por la cual un mercado reacciona, ¿no? De ahí sale entonces lo que son las ineficiencias, lo que son los IFC, lo que es el bearish o el bullish, según sean los tipos de bloques, etcétera, etcétera. Viejo alto, viejo bajo. He visto 20.000 términos, pero todo responde a esto. Puntos de mitigación. En cuanto a la liquidez, bueno, ya he conversado mucho también de que nosotros, el éxito como traders va a depender muchas veces de que tengamos la capacidad de leer, de ver, de interpretar, de analizar y de reconocer las pistas que quedan de la institución. Es decir, nosotros no sabemos o no tenemos idea en qué punto existe la gran cantidad de órdenes suficiente para que exista un movimiento a la alza o un movimiento a la baja de 200, 300 pips. Pero una vez que esos movimientos se dan, queda un rastro. Obviamente, el saber leer las velas japonesas te permite a ti interpretar esos rastros y saber, ok, en este punto existió una inyección de dinero suficiente para mover el precio. Y adicional, hay una pista ahí que me está diciendo de que queda liquidez pendiente. Eso es lo que debemos atacar. Voy a tratar de graficar eso, por ejemplo, y es que si tenemos algo como esto, por ejemplo, tenemos un movimiento bajista, tenemos esto acá, aquí, y el precio hace esto, ¿no? Boom, boom, y se va. Ok, podríamos decir, ¿dónde está la inyección de dinero? Bueno, habrá quien me dice que la inyectaron aquí. Habrá quien me dice que lo inyectaron aquí. Habrá quien me diga, perdón, borré, habrá quien me diga que es toda una zona de acumulación, etcétera, etcétera. Muchachos, básicamente a mí no me interesa el punto exacto donde se haya inyectado el dinero. A mí lo que me interesa es dónde quedó el rastro de liquidez expuesta que me permita a mí volver a aprovechar ese dinero pendiente que quedó de esta inyección que hicieron acá para ese movimiento bajista, ¿no? En este caso, esa liquidez pendiente queda por encima, no es un punto preciso todavía, queda por encima de este máximo que está acá. Cuando un movimiento comienza, cuando un movimiento confirma, siempre nosotros queremos que el mercado se mueva de un punto A a un punto B después de neutralizar. De hecho, qué raro que no mencioné eso aquí porque es muy importante para mí. Neutralización. La neutralización es un término que yo también utilizo. De hecho, es neutralización de liquidez. No lo voy a poner para que no sea tan largo. Neutralización de liquidez. Y es para mí ese gatillo o esa confirmación de parte de la mano grande de que ya el movimiento real comienza. Y normalmente la neutralización debe darse cuando el precio busca la liquidez expuesta o la liquidez pendiente para dar el movimiento. Por ejemplo, si yo en este caso
les estoy comentando que toda la liquidez expuesta para mí en este punto está aquí arriba, ¿verdad? Dense cuenta que el precio no sacó esa liquidez, no la tomó. Por ende, para mí, todavía queda una zona activa con liquidez expuesta que en el futuro, cuando el precio vuelva a esa zona, déjeme extender esto, ya va, que se me movió la pantalla. Ajá. Cuando el precio vuelva a esa zona, déjeme extenderlo un poquito. Acá, ¿verdad? Cuando el precio vuelva a esa zona, ¿qué va a ocurrir? Él va a llegar, se va a encontrar con esa liquidez expuesta y entonces va a dar un movimiento real. ¿Ok? El movimiento, ¿por qué me refiero a un movimiento real? Porque este era el movimiento o la bajada de precio que realmente necesitaban dar o querían dar o tenían planificada dar. Bien, pero antes de eso, sí, hubo reacciones de precio, pero además se crea lo que se llama liquidez manufacturada. Eso es parte del teorema de liquidez. ¿Cuáles son los puntos de liquidez manufacturada? El número 1 de ese punto, claro, por eso les digo, son cosas que hay que profundizar. Yo nada más estoy comentando por encima un poco. La liquidez manufacturada tiene aquí dos señales. La primera está aquí arriba. Esta formación que está ahí, donde se supone que la sacada de liquidez la iba a dar este movimiento. Pero ¿qué pasó? No llegó, quedó corto. Bien. Luego nos dejan otra forma de liquidez manufacturada. Y esto sí creo que lo han visto muchos. Y es una línea de tendencia. Bien. Que lo que hace es hacer pensar al minorista. ¿Qué hace pensar al minorista? Que tenemos estructura alcista y que podemos pensar entonces ¿en qué? En ir dando compras y en buscar compras, en buscar compras, en buscar compras. Y eso lo que está haciendo es dejándonos liquidez expuesta debajo de cada mínimo formado. Buscamos la liquidez expuesta real que está aquí, ¿ok? Y luego de eso matamos todos los mínimos y acabamos con toda la formación que está hecha ahí. Eso es un ciclo de liquidez. Muchachos, esto que yo les estoy mostrando en pantalla se repite todo el tiempo en micro y en macro. Todo el tiempo en micro y en macro. Si ya uno empieza a entender lo que está empezando a ocurrir, tú puedes aprovechar ventas. Por ejemplo, déjame limpiar un poco para no confundir con tantas líneas. Podrías aprovechar, por ejemplo, ventas. Podrías aprovechar en alguno de estos puntos algún movimiento de compras y luego aprovechar la venta aquí arriba para el movimiento real. Aquí harías intraday, aquí harías swing. Y todo eso te va dejando literalmente un ciclo de liquidez. Entonces, las formas de encontrar liquidez expuesta son varias. Yo obviamente, para que me entiendan un poco, yo les voy a mencionar cuál es la más común, cuál es la más básica, ¿verdad? Que también estoy más que seguro que la mayoría de ustedes dominan esa. Bien, ya voy a leer Invest Now, ya voy a leer lo que me dijiste para no perder el hilo. Y estoy más que seguro que la mayoría de ustedes han visto el concepto de liquidez expuesta con el término Candyland o equal low, equal high, donde normalmente entendemos entonces que cuando el precio nos deja bajos iguales, ahí nos está dejando liquidez expuesta. Esa es la más básica, esa es la más común. De hecho, ya eso se ve en cualquier, no sé, cualquier curso pagado, cualquier persona te puede hablar de eso ya. El tema de los bajos iguales, ¿no? Pero el tema, bajos y altos iguales. Pero el tema no es saber de que dos bajos iguales o dos altos iguales te dejan liquidez expuesta. Ese no es el tema. Eso es lo fácil. Eso es lo que está a la vista de todos. El tema es cómo tú interpretas esa formación que te acaba de dejar el mercado y cómo tú trazas tu mapa de liquidez utilizando eso que te acaba de pasar. Porque entonces no quiere decir, como el precio me dejó dos bajos iguales, entonces obligatoriamente él tiene que venir a hacerme esto. No siempre va a ser eso. O como he visto muchos por ahí, el precio te hace esto, ¿no? Te deja, sube, te deja 1, 2, sube, ¿verdad? Sube, entonces dicen, bueno, listo, ya. Aquí en la mínima que tengamos confirmación de ventas, vamos a vender. Ajá, pero ¿por qué quieres vender?
Ah, porque aquí tengo dos mínimos iguales y el precio tiene que buscar eso. Ya va. Sí es cierto que tiene que buscar esto, lo debe buscar, pero eso no quiere decir que sea de inmediato que el precio tenga que venderse para buscar eso. No, señor. Eso es simplemente un punto a donde el precio va a llegar en algún momento, pero no es suficiente para que tú coordines o pienses que ya el precio tiene que venderse. Esto se usa como proyección, como quizás confirmación para muchos esquemas de venta, sí, pero no es algo que debas pensar tú que el precio tiene que venderse ya. Al igual como he visto también muchas personas que utilizan los bloques a diestra y siniestra. Ah, se le forma un bloque. Entonces tienen esto. Tienen una vela, por decirte algo, y le forma esto, ¿no? ¡Boom! La envolvente. Entonces ya se formó el bloque. Donde se forma un bloque, ya de una vez quieren venir a comprar. Quieren venir a marcar la zona y quieren venir a comprar. Pero ven acá, sí, eso es una formación de bloque. Pero, ¿qué interpretación le estás dando tú a ese bloque? ¿Por qué tú piensas que ese es el bloque que tú estás esperando para comprar? ¿Qué existe en tu mapa, en tu ruta, en tu proyección que te diga que tú tienes una alta probabilidad de llevar tu precio arriba con ese bloque? ¿Y qué es lo que veo normalmente? Que se estrellan, que compran, el precio viene, reacciona y les rompe. Pero es que ya va, yo compré en el bloque, sí, pero es que no es únicamente que compres en un bloque, no es caer en la plantilla, no es caer en el patrón, es interpretar lo que estás teniendo en pantalla, en tu gráfico, y saber si realmente es un bloque que puedes aprovechar. Aquí estoy leyendo y dice, a nivel de velas, ¿cómo identificamos esa liquidez expuesta como un order block? Mira, más que las velas, InvestNow, más que las velas, es las mechas. Cómo las mechas quedan y qué formación realizan esas mechas después de un movimiento importante. Eso es una cantidad de clases enteras. De igual forma, creo que voy a dar un espacio para algunos ejemplos ahora en el gráfico. Pero es esto, chicos. Miren, obviamente de aquí se desprenden neutralización. Se me ha borrado. De aquí se desprenden muchísimas cosas. De hecho, esta otra que también es algo que estoy utilizando recientemente, que les llamo zonas de intercambio. Creo, si han visto las guías, se han dado cuenta de que eso es algo que también he usado mucho últimamente. Y les voy a explicar qué es esto. Es muy interesante lo que lleva esto, ¿no? El cambiar el tamaño. Bien. Permítame. Bien, ¿qué es lo que es una zona de intercambio invertido? Fíjense, esto es interesantísimo, porque aquí también viene un poquito a cambiar lo que estamos acostumbrados nosotros a trabajar. Normalmente se nos decía o se nos dice, ¿verdad? Que nosotros debemos hacer ¿qué? Debemos comprar en soporte y vender en resistencia. Eso es lo que hemos visto siempre. Pero curiosamente, de hecho, he hecho encuestas y todo con respecto a qué pasaría si nosotros trabajáramos eso al revés. ¿Qué pasaría si vendiéramos en resistencia? Perdón, si vendiéramos en soporte y compráramos en resistencia. Ustedes no tienen idea de la cantidad de trades que ustedes ganarían. Pero no es nada más así de sencillo, de que ay, lo voy a hacer al revés y ya, como muchas veces decimos. No es tampoco así. Solo que existen zonas, y les voy a decir cuáles son. Un ejemplo muy común es esto. Tenemos, déjame pensar. Tenemos, bien, un movimiento así, estoy inventándolo. Ajá. Y venimos a esto, ¿no? Aquí. Esto es un ejemplo claro de zona de intercambio invertido. ¿Por qué? Porque normalmente la estructura que tenemos, por ejemplo, o por lo menos lo que está dibujado en la pantalla, el concepto que se tiene en la gran mayoría, se dice que nosotros aquí deberíamos estar buscando ventas. ¿Ok? Esto es algo clásico, este es el simple. Hay muchas formas de ver zonas de estas, pero esta es como la más sencilla para poder hacerme entender. ¿Qué va a pasar acá? Acá lo que va a pasar es que va a existir
presencia de ventas, de vendedores. Vamos a cambiar el color a negro. ¿Qué va a pasar? El precio va a empezar a dar lo que, entre comillas, serían confirmaciones a vender. Va a dar envolventes, va a dar movimientos así. ¿Por qué no? Va a ser hasta lo que llamamos BOS, el rompimiento de estructura. Vamos a ver el precio subir. Vamos a intentar vender aquí, etcétera, etcétera. Y todo esto lo que está haciendo es un intercambio invertido. ¿Cómo así? Están empezando los vendedores a intentar tomar el control y los compradores intentan seguir teniendo el control. En este punto se hace un intercambio donde compradores se retiran, vendedores se integran, bien, pero tiene un solo propósito. Y ese propósito es que el precio se logre vender. ¿Para qué? Para tomar liquidez más abajo y continuar el movimiento alcista. Estas zonas están por todo el gráfico y ocurren todos los días en todas las temporalidades, donde la gran mayoría está situado aquí intentando vender, porque se dan formaciones, se empiezan a dar mínimos más bajos, altos más bajos, estructuras bajistas y todo eso, pero todo eso es únicamente micro. Y básicamente lo que ocurre, les voy a dar el esquema más ideal posible para esto, sería aquí. El precio llega, vende, ¿ok? Se devuelve, vende, hace este movimiento, rompe la estructura y luego, ¡pum!, termina subiendo. ¿Dónde entró la mayoría? La mayoría quizás entró ya después de, o aquí, o después que se hizo el rompimiento de estructura, entraron por aquí, pensando de que ya esta era la confirmación para la venta. Estoy seguro que más de uno dirá, me ha pasado 20,000 veces. ¿Y qué es lo que ocurrió? No ocurrió otra cosa que una toma de liquidez en un esquema reacumulativo con su neutralización que nunca debe faltar, un test, y luego la continuación del movimiento alcista hacia algún punto de liquidez pendiente allá arriba. Y la gran mayoría de las veces en que el trader pierde es porque intenta vender en estos escenarios. Y normalmente son escenarios que confirman lo que parece una venta y resulta que no es otra cosa que toma de liquidez para continuar el movimiento real. Ejemplo perfecto para esto, Libra Yen. Ya voy a ver, pero me parece que la última clase que di de esto, Libra Yen lo utilicé. Y ahorita vamos para el gráfico un ratito. Ajá. Bien, bien. Ok, ¿qué es AMD? No sé qué es AMD. Francisco Barra. No sé qué es AMD. Pero eso, chicos, son zonas de intercambio invertido. Cuando yo me consigo con eso, yo de verdad digo, bueno, este es un punto y va a sonar a chiste, porque de hecho así lo decían hace tiempo cuando yo aprendía, pero realmente tenían más razón de lo que creían. Cuando se ve demasiado obvio, eso es una zona, chicos, demasiado obvia, donde existirá la gran mayoría de personas intentando vender. Normalmente va a ser una zona donde van a reacumular para seguir comprando, y las posibles ventas que arroje la zona van a ser ventas que van a tener un solo propósito, y es tomar liquidez para continuar. En vez de vender, lo que se debe hacer en este tipo de zonas, que hay formas de reconocerlas, es esperar esto. Cuando tienes la neutralización, ya se terminó tu esquema, prácticamente ya comenzó a confirmar tu esquema reacumulativo y empiezas a buscar las compras. Y te dirán, ¿cómo tú vas a comprar en una resistencia? Pues estoy cambiando lo que he venido haciendo, lo que estaba acostumbrado como teoría de hace tanto tiempo. Sí, mi bro, la estoy grabando. Luego ya entiendo que la voy a subir, creo que a YouTube. La estoy grabando, está grabándose. Bien, entonces esas son las zonas de intercambio invertido. Voy a pausar un momento. Muy bien, ya estamos aquí en zonas de intercambio invertido, ¿ok? Y voy a borrar lo que había puesto para la sesión que había dado y voy a hacerlo yo de nuevo.
Fíjense, miren lo que está ocurriendo acá. Acá lo que está ocurriendo es lo siguiente. Tenemos dos zonas, perdón, se me fue. Tenemos dos zonas que cumplieron con el objetivo de ser zonas de intercambio invertido. Por ejemplo, hay una que está más clara que la otra. Voy a borrar un poco de la porción del gráfico, acá, y voy a mostrar esto. Miren, esta zona que está aquí, claramente vemos de dónde sale, ¿no? Sale de estas zonas de oferta y demanda que están acá. Miren el movimiento que cumple esta zona comparado con el que le puse en la pizarra. Se lo voy a poner aquí en pantalla de nuevo. Yo les hablé de un movimiento que era el precio cae, retrocede parcialmente, cae, ¿ok? Hace esto y cae. Normalmente sé y entiendo que arriba hay liquidez y que el movimiento siguiente, es decir, este no la fue a tocar, no la fue a tomar. Bien, aquí arriba tengo liquidez expuesta. La liquidez expuesta me sirve a mí para dos cosas. La primera, saber a dónde va el precio. Y la segunda, saber dónde debo salir. No, son tres de hecho, disculpen. La primera es saber a dónde va el precio. La segunda es tener puntos para take profits. Y la tercera, puntos de entrada. Obviamente todo va en función al order flow o a la estructura que el precio vaya llevando, sea alcista o bajista. Entonces, ¿qué es lo que yo entiendo? Aquí, lo que yo entiendo es esto. Tengo una zona donde claramente, y aquí está el ejemplo perfecto, tengo liquidez encima porque tengo máximos iguales. ¿Se dan cuenta? Ahí dejaron unos máximos iguales y además el patrón que les había comentado donde efectivamente hay liquidez expuesta aquí arriba. Pero también tengo que ver de dónde vengo, de dónde viene mi movimiento. Bueno, mi movimiento viene de un punto muy interesante y es el siguiente. Venimos de un movimiento de neutralización muy claro. Esa neutralización me acaba de dejar a mí una zona de testeo que siempre, normalmente son las zonas que yo trabajo, ¿ok? Y esa zona de testeo fue tocada, es decir, ya cumplí con mi ciclo de esquema acumulativo. La pregunta del millón, Pablo, ¿pero qué neutralizamos? Miren lo que neutralizamos, aquí tenemos el mismo ejemplo. Tengo un retroceso parcial donde el siguiente movimiento no sacó la liquidez por debajo de ese retroceso. ¿Quién la sacó? Esto. Y al yo ver que ya sacaron esa liquidez, ya yo entiendo que mi precio por debajo no debe volver a ir. Ya no quiero ver eso, así que le coloco un candadito como referencia. Ya no tengo que ver el precio por debajo por un buen tiempo. ¿Hasta cuándo? Hasta que ahora saquen la liquidez que está pendiente arriba. Ese es el mapa de ruta de la liquidez. Entonces, ya yo entendiendo esto, entonces fíjate, ok, no tomé esta entrada, no importa. No tomé esta entrada, ya el mercado me va a dar otra. ¿Pero dónde? La siguiente entrada tiene dos opciones. La primera es que él retroceda a algún punto, ¿verdad? Y que podamos aprovechar eso para continuar. O la segunda es que llegue a una zona de intercambio invertido. Normalmente nosotros, o la mayoría de las personas, cuando buscamos reentrada, siempre queremos que el mercado nos retroceda para volver a comprar, pero no siempre pasa. Bueno, hoy día una segunda forma de hacer eso va a ser ¿cómo? Esperar una zona de intercambio invertido. ¿Por qué? Porque en la zona de intercambio invertido el precio va a llegar, me va a arrojar ventas, me va a confirmar ventas, pero en algún momento él me va a hacer mi movimiento maestro. ¿Cuál va a ser? Pan, pan. Este movimiento es el que me va a dar la guía para yo buscar un test y continuar el movimiento hasta el siguiente punto con liquidez. Recuerden, ya yo no tengo por qué ver mi precio aquí abajo, así que ya yo entiendo de que mi proyección ahora es alcista. ¿Qué fue lo que ocurrió? Vamos a media hora para ver si lo vemos más detallado en la zona. Y básicamente el precio llega, vean cómo empieza a reaccionar. Miren esto. Aquí, ¿qué parece? Parece el famoso boss, ¿no? Para muchos. Ah, ya estamos rompiendo estructura, ya podemos comprar, perdón, podemos vender, etcétera. Aquí, mira lo que está dando. Ahora estamos teniendo estructuras bajistas, altos y bajos diferentes. Miren todo lo que va ocurriendo. Bien.
Miren todo lo que va pasando. ¿Y qué fue lo que ocurrió realmente? Lo que realmente ocurrió fue que el precio neutralizó, ¿ok? Dejó un test que en este caso no vino a buscar el test. Bueno, si la ineficiencia está aquí, toda la zona de test es esta, donde tienes la opción de entrar ahí o entrar en la zona de oferta y demanda. Eso ya son opciones que tienes en el momento. ¿Y qué ocurrió? Después de ese movimiento, el precio terminó rompiendo la zona. ¿Cuál fue la confirmación? Independientemente que hayas podido tomar la entrada o no, la confirmación está aquí. Paso número 1, neutralización, que la tenemos acá. Paso número 2, tenemos ahora la señal de fuerza. ¿Cómo así? El máximo que generó la neutralización se ha roto. Ahora lo que tenemos que buscar es el test. Y el test varía entre este punto y este punto. Normalmente habrán que tomar el 50%, habrá quien toma nada más la zona de oferta y demanda. Eso varía, pero en este caso lo importante era que la entrada estaba clara para nosotros. Y es que era una compra. Bien, y el precio arriba te hace exactamente lo mismo. ¿Qué tengo acá? Acá tengo un retroceso parcial donde el siguiente movimiento no sacó la liquidez arriba. Por ende, arriba tengo liquidez todavía y vamos a favor de lo que se había dicho. No tengo por qué ver el precio aquí abajo todavía, hasta que saquemos la liquidez que está pendiente en este ciclo. Porque este ciclo de liquidez comenzó realmente aquí. Esto es un rally y eso debe prácticamente llenarse completo antes de yo pensar en intentar buscar ventas. Son muchos conceptos unos dentro de otros, pero básicamente aquí está el mismo ejemplo de la zona de intercambio invertido. ¿Qué va a pasar? Bueno, aquí lo que va a pasar es que, ahora déjenme un momentito limpiar un poco el gráfico. Aquí lo que va a pasar es lo siguiente. Tenemos personas situadas en ventas. Aquí vamos a ver personas vendiendo. ¿Por qué? Porque tenemos una estructura bajista. Este va a ser un retroceso. Aquí tenemos el alto, el bajo, el alto, el bajo. Ahora esto nos va a hacer un bajo aquí para una estructura macro, bla, 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 ¿no? Y sí, ¿saben qué es lo peor de todo? Bueno, lo peor no. ¿Sabes cuál es la verdad? Vamos a decirlo así, que sí, van a haber ventas. Y eso es lo primero que nos interesa, que exista presencia de vendedores y ya empezamos a verlos. Miren, ya empezamos a ver el agotamiento del precio y la presencia de los vendedores en el mercado. ¿Y qué está ocurriendo? Miren lo que acaba de pasar. El precio toca la zona de intercambio invertido. Nos deja claramente una neutralización de un mínimo anterior, en un mínimo parcial. La razón por la cual hace eso, ¿cuál creen ustedes que va a ser? Dice, esto también es algo muy básico, si manipulan hacia abajo, es porque el precio va arriba, la intención es ir arriba. Si manipulan arriba es porque la intención del precio es ir abajo. Es sencillo, una regla muy sencilla. No se basa nada más en eso, pero es como para hacerlo ver sencillo. ¿Y qué es lo que está pasando? Esto, muchachos, es un falso boss. ¿Cómo así? Si nosotros nos vamos ahora a 15 minutos, vamos a empezar a ver que el precio nos va a hacer estructuras. ¿Bien? Por ejemplo, vamos a empezar a ver lo siguiente. Vamos a empezar a ver que aquí el precio nos está dejando los altos, los bajos. ¿Ves? Mira cómo los va dejando aquí, aquí, etcétera, etcétera. Y en una de estas, el precio que nos termina haciendo, nos termina dando un movimiento aquí, que siempre el vendedor va a intentar entrar aquí, va a intentar entrar aquí. En cualquiera de estos puntos van a intentar entrar. ¿Para qué? Para hacer este movimiento, ¿no? Y pensar de que ahora tenemos una tendencia bajista confirmada, entre comillas. Pero ese movimiento bajista que acaba de ocurrir ahí no tiene otra función que sacar liquidez pendiente. ¿Se acuerdan que les había dicho en el ejemplo de la pizarra? No voy a ahondar mucho en esto, pero
Por ejemplo, la pizarra habíamos dicho que la línea de tendencia también nos dejaba puntos claros de liquidez, donde los mínimos son básicamente los puntos que el precio va a ir a buscar. Miren cómo buscaron este mínimo, que era el último que quedaba por mitigarse. Ese mínimo era el último o el que debíamos esperar que mataran para irse. Y ese mínimo está claramente, esto no es casualidad, esto es literalmente algoritmo. Sacamos la liquidez de ese mínimo porque ya estos no tenían que sacarse, no por ahora, porque ya había, bueno, son cosas que hay que explicar, pero ya habíamos neutralizado acá, ya habíamos mitigado todo aquí y aquí no había nada que ver, pero aquí sí. Y una vez que yo encuentro eso, ya yo digo, listo, sacaron liquidez y miren la intención. La intención es alcista. Ahora la pregunta del millón, ¿dónde se entra? ¿Ok? ¿Dónde podemos entrar? Hay que empezar a buscar y bueno, la respuesta más básica y clásica para este tipo de pregunta va a ser la zona de oferta y demanda desbalanceada, que es esta. Aquí tienes toda tu respuesta. Si la quieres atacar al 50%, que es buena forma, si la quieres atacar a la apertura, a la parte más baja, si quieres irte a 5 minutos a ver qué bloques encuentras allá adentro, lo que quieras, empieza a ser una respuesta válida para ti. Todo lo que esté dentro de esa zona, ¿ok? Entendiendo que el stop loss que vayas a colocar, por favor, nunca lo coloques al ras. Siempre dale un poquito de holgura, porque existe la posibilidad de una pequeña neutralización antes de irse el precio otra vez. Yo nunca coloco los stop loss holgados. ¿Ven? Mira lo que está pasando. Y aquí dio el movimiento. En este caso, muchachos, les voy a ser bastante franco, ocurrió algo que yo en el momento no esperé. Normalmente estas formaciones así, donde vemos tantos mínimos consecutivos, normalmente son formaciones que el precio, antes de irse, él toma eso. Aquí sí me hubiese encantado que tomara eso y se fuera a la compra. Vamos a borrar un poquito para que no se confunda. Acá. Y no fue lo que pasó. Bien, es rarísimo, pero la dirección estaba súper clara y era alcista. Vean, sí, hubo vendedores aquí, aquí. ¿Era una zona para poder vender? Sí, era una zona donde podías vender. Y el mejor movimiento de todos te dio 70 pips. Si estabas clarito de que tenías que entrar y salir, ganabas plata en tu zona de venta. Bien, pero el recorrido general, el macro, no era otro que la compra. ¿Ven? Cuando tú empiezas a interpretar, ya después que tienes tu mapa de liquidez y empiezas a reconocer dónde están las zonas de intercambio invertido, puedes empezar a hacer cosas. Ahorita voy con un ejemplo más para terminar, no alargar la sesión. Ya va, que por aquí tenía yo el ejemplo. Es que Eduardo se la pasó mandando ahí. Ya va, chicos, que quiero buscar aquí un ejemplo. No sé si ya lo pasé o no, espero que no. Ya va. Acá. De hecho, esta es la que está en el Instagram, ¿no? Aquí, a simple vista, podemos ver lo que también, fíjense, había colocado posible, porque estaba proyectando. Yo no puedo estar 100% seguro de que sea una zona de intercambio invertido, pero para mí tenía todas las características de serlo en AUD/USD. Bien. Y vean cómo mi referencia, ¿cuál fue? Miren, la sacada de liquidez que le llamé falso BOS o neutralización, me dejó la zona de test para el movimiento que después terminó siendo un éxito total. De hecho, creo que en el, a ver si no me estoy equivocando, en el Telegram me parece que está. Es que a veces, bueno, mira, aquí terminó el precio cumpliendo mi recorrido. Y más de eso, muchísimo más de eso, porque es lo que espero. Después de estos esquemas de reacumulación en ese tipo de zonas, espero que el precio haya tomado la liquidez para romper a otros niveles.
Lo que pasa es que yo siempre me voy por lo seguro y bueno, esto no me acuerdo ya cuál es esto, pero ajá. Entonces, muchachos, es aprender a leer, ¿verdad? Aprender a leer lo que existe en esas zonas. Y como último, bueno, de hecho esto es una proyección, le dije a los muchachos, aquí para que sepan, porque esto está vigente, esto no es una entrada todavía. Aquí yo le comenté, perdón, aquí yo le comenté a los muchachos, déjame acordarme un momento, les dije, estoy estudiando esta zona, si me deja toma de liquidez, ataco las compras. Y eso es lo que estoy esperando. ¿Me ha dejado toma de liquidez? No. Y les voy a decir de una vez, ¿cuál va a ser la señal de toma de liquidez? Que el precio con un movimiento claro me haga esto, así. Donde el precio me haga eso, entendiendo que ya sacamos liquidez de aquí, o por qué no, existe otra opción, que el precio haga así y así, ¿ok? Entendiendo que entonces ahora sacamos liquidez de los mínimos iguales, donde tengamos la ruptura de este punto, ahora sí yo voy a buscar mi zona de test y me voy a ir a favor de la manipulación. ¿Y dónde está mi mapa de liquidez? Lo tengo aquí arriba. Estos son mis puntos de búsqueda. Aquí está claro la proyección. Esto era una proyección. Take profit 1, take profit 2. Luego de que el precio tome esa liquidez ahí arriba, muy probablemente me preparo un escenario para una super venta, porque espero ventas para este par de nuevo. Pero primero quisiera que complementara algunos ciclos. Por ejemplo, hiciera así, subiera, tomara liquidez acá, por ejemplo, y cayera. Pero necesito ver que tome liquidez de aquí o de aquí para irme seguro de que ya tienen el volumen suficiente para las ventas que se están esperando. Eso sí, aquí tengo mi candado. Arriba de este máximo, por otras cosas que vi, no quiero ver el precio de nuevo hasta no tomar liquidez abajo. Y ese es mi mapa, esa es mi ruta, y yo soy fiel a esa ruta. A ver, Leo. Eso me cuesta tomarlo, o sea, tomar operaciones o trades dentro de una tendencia agresiva o movimiento agresivo porque me da miedo caer en retrocesos fuertes. Bueno, Leonardo, la clave es esperar la neutralización. La misma mano grande te va a dar la señal manipulando el precio. Y si sabes leer eso, no tienes que depender de que el precio te llegue a un 61 de Fibonacci, a un 78 de Fibonacci. Te puede llegar a un 32, a un 50, no importa. Pero si llega con manipulación, tienes todo el trade a tu disposición. Yo soy un trader break and retest sencillo y me ha dado mucha plata el mercado siendo así de simple. Pero hay que reconocer que estos conceptos explotan la manera de ver el mercado con muy buenos argumentos. O sea, sí, brother. Y esto, como te digo, esto ha sido un concepto, sí, pero interpretación, brother. O sea, intentar de verdad entender por qué el mercado hace las cosas. Pablo, ahí las dos bajadas de antes reaccionaron al bloque de mitigación. ¿Cómo puedo saber si atacar un bloque de órdenes? Ok, Alex, ya te voy a responder la pregunta, que está interesante. Eso te iba a decir, Pablo, cuando hay una neutralización en curso dentro de una zona de intercambio, entramos ahí en caliente con el precio cayendo, esperamos el retest, Leonardo. Esperamos el retest, brother. Es la forma más conservadora, la verdad. Yo no soy tan agresivo. Yo te podría decir que entres a mercado, pero yo prefiero el retest para estar más seguro. Y, por supuesto, tener una mejor gestión de riesgo. Termino con este ejemplo y con la pregunta que me hicieron en el chat con el tema de los bloques. Y es que yo en la última sesión, de hecho, les compartí el video de la sesión en vivo cuando yo les estaba comentando. De hecho, los alumnos míos que están acá no me dejan mentir. Cuando el precio lo teníamos por aquí arriba y yo había marcado que esta línea de tendencia me estaba dejando los mínimos de liquidez expuesta que el precio debía tomar para confirmarme a mí una entrada en compras para el siguiente movimiento, que para mí el precio llega hasta aquí arriba. Miren mi mapa, aquí tengo mi mapa claro, ¿no? Ahora, ¿cuál es la pregunta? ¿Dónde está el mínimo que yo quiero ver neutralizado para continuar mi compra? Lo marqué aquí, liquidez expuesta e inicio del rally. Ese era el mínimo y yo necesitaba ver que me neutralizara. ¿Cómo el precio neutraliza? Es sencillo, es así. Así, rápido, ¡pam! Un agujazo, una toma rápida, una trampa, ¿no? Bueno, yo no vendí.
Yo no me metí en ninguna venta. Lo único que sí fue que dije, ok, el precio rompió línea de tendencia, ¿verdad? ¿Y eso qué quiere decir? Eso quiere decir que muy probablemente cuando el precio vuelva, de hecho, esto es un breaker, esto es un bloque breaker, mírenlo acá. ¿Qué va a pasar ahí? La mayoría van a vender. ¿Para qué? Para decir, continúo con el movimiento bajista. O el que no venda ahí va a vender aquí arriba. ¿Para qué? A continuar el movimiento bajista. Ah, porque ya se rompió la línea de tendencia, entre comillas. Pero para mí tiene el concepto totalmente contrario. Para mí el precio va a buscar la liquidez que está debajo y vamos a ver a lo que yo me refiero. Esto es una neutralización. Esto es una neutralización. Y aquí está mi proyección. Aquí está mi entrada. ¿Cuál es mi entrada? Mi entrada era que en el momento en que eso hizo así, de hecho, por poquito, muchachos, yo dije que el precio me retroceda a la parte, a cualquier zona. De hecho, miren, a mí no me importó ser preciso. Yo lo que dije es, yo me voy a agarrar esa zona entera, mi stop loss por debajo de la zona porque tengo una proyección de 127 pips. Para 30 de stop loss tengo un 4-1, para mí es suficiente. No me interesa el stop loss, sino me interesa el riesgo que pongo y lo que me gano si me llevo la proyección completa. Al 1% me estoy llevando un 4% en esta operación. Bueno, el precio no volvió, muy desgraciado, no volvió, pero no quiere decir que mi zona todavía esté descartada, sigue siendo una zona de liquidez activa. Yo no he quitado el límite todavía, ¿ok? ¿Y qué va a pasar? Bueno, miren lo que va a pasar. En el breaker, señales de venta, ¿sí? En el breaker, señales de venta. Más arriba, seguramente seguiremos viendo señales de venta, incluyendo la zona de oferta y demanda que tenemos acá. Aquí viene una respuesta. No sé si responde la de los bloques. Este punto que está aquí es un breaker. Y normalmente ese breaker está ahí a la disposición de los que trabajan teoría de bloques. ¿Para qué? Para vender. ¿Por qué? Porque el precio rompió estructura. ¿Y qué pasó con ese breaker? Nulo. No sirvió. No funcionó. No nada. Nada. No sirvió de nada. Lo que sirvió fue para un stop loss. ¿Por qué? Porque estás atacando un breaker sin darte cuenta de que la intención real del precio no era cambiar la estructura, era tomar la liquidez que hay debajo para la continuación del movimiento real. Bien, ¿qué va a seguir pasando? Aquí está, los indicios de venta. ¿Qué pasó ahora? Se activa un bloque, ¿ok? Ese bloque que se activa, ¿qué te dice? Ah, bueno, hay liquidez en el bloque, el precio reacciona a la liquidez y te da una reacción en compra. ¿Ya es suficiente para pensar que se va? No, claro que no. El precio te va a reaccionar a todos los puntos de liquidez. Eso es un punto de liquidez. No es liquidez expuesta, es un punto de liquidez. Por eso es que les decía al principio que hay una similitud, pero no es lo mismo. Eso es un punto de liquidez y el precio va a reaccionar a todo punto de liquidez. Pero ¿qué va a ocurrir? Sigue en la disputa. ¿Ves? Al final, ¿qué ocurrió? Ya ahí quedó. Quedó el precio ahí, claro, llegamos a Jueves Santo y toda la cosa, el precio no desarrolló más. Pero chicos, esto se va arriba. Existen dos opciones. La número uno, que se vaya arriba de esta forma. La número dos, que busque mi zona y se vaya arriba. Ya. Bueno, y por supuesto, la número 3, que es la que veo menos probable, por supuesto, que vaya abajo, que la verdad no lo creo. Bien, y entonces ahí la línea de tendencia, ¿qué función cumplió? Ninguna. No sirvió de nada esa línea de tendencia ahí. Por eso es que normalmente la línea de tendencia ya yo no suelo usarlas nada más como para representar estas cosas, pero no para tomarlas como parte del análisis, porque no tienen fundamento, la verdad. Ok, ahora voy con Leandro, con Leonardo, y damos ya culminación a la sesión, porque ya estamos más de una hora y no quiero que se haga más larga. Y viene lo siguiente. Leandro, yo llamo rally
dentro de un esquema, esto ya para que tengas una idea, porque tampoco fue que yo lo inventé de mi... El rally forma parte de los esquemas de Wyckoff, solamente que tienes que saberlo interpretar y no es únicamente una plantilla. Pero normalmente cuando el precio viene con un volumen exagerado, ¿verdad? Y tú empiezas a ver el agotamiento, así, date cuenta que todo este tramo fue desbalanceado totalmente, pero luego entramos a un tramo agotado, ¿sí? Aquí está. Ese tramo agotado, ese agotamiento te está indicando de que ya está empezando a existir un intercambio. Aquí teníamos un desbalance a favor de las compras. Déjame cambiar el color para explicarlo mejor. Ya va. Borrar aquí y usar el zoom que me ayuda más. Aquí teníamos un desbalance claro a favor de las compras, pero luego empezó el intercambio donde ya los vendedores empezaron a intentar ¿qué? Acabar con ese volumen. Hay un intercambio interesante. ¿Y dónde comienza ese intercambio? Aquí. Ese intercambio, ese inicio de intercambio es un rally. Normalmente, cuando el mercado ya te genera las suficientes, ¿cómo se llama? Confirmaciones de venta, ¿ok? Entonces, tu profit o el objetivo es el rally. Una vez que se toma el rally, el precio normalmente toma una reacción en contra muy fuerte. Aquí comenzó todo y aquí termina todo. Después el movimiento desbalanceado. Y bueno, eso es lo que nosotros buscamos en esos puntos. Dense cuenta que básicamente ese era el rally. El precio tomó la liquidez por debajo del rally. ¿Y qué pasó? Para arriba. Y cumple 9 de cada 10, por no decir 10 de 10, porque ajá. Estamos de acuerdo. Aquí comenzó, bueno, ya esto me parece que yo lo expliqué por ahí, pero aquí también había la entrada, neutralizó, el precio cumplió el primer ciclo que está acá. Y después se fue abajo, pero lo que me importa es que el movimiento fue tomado, 4.4 a 1, ¿no? Y así sucesivamente. ¿Qué les pareció? ¿Qué recomiendas como trader cuando una entrada hacía tu confirmación de precio consolida muchos días? Hermano, yo te soy franco, Leonardo. Si usted tiene su punto de entrada y su punto de TP y el precio le está consolidando, deje su operación abierta. Déjela abierta. Sin importar que consolide o no, él tiene una dirección y hace la liquidez. Y si él va a consolidar, neutralizar, reacumular, redistribuir o lo que sea, él va hacia la dirección de la liquidez. No tienes por qué preocuparte por eso. Así que déjela abierta. Ajá, pero gracias chicos, gracias por los comentarios. Esto aplica, Lucas, para cripto, para índices, para acciones, para todo. La liquidez es lo que manda por encima de todo. No EMAs, no nada. Liquidez. Pablo, los límites los colocas, por ejemplo, sí, Génesis, los límites, hay una forma, tú entras a mercado cuando... Ya va, que me está llamando una prima, pero ya le colgué, disculpen. Tú entras a mercado, por ejemplo, cuando ya ves que... Imagínate, este es el ejemplo que te voy a dar. Imagínate que tú no viste nada de esto y te levantaste en la mañana y cuando estás despierta te das cuenta que ya el precio hizo todo esto y además ya se metió de nuevo en la zona y te está dando reacción. Tú entras a mercado de una vez. De una vez. ¿Qué vas a esperar? Pero si estás en este escenario, que fue el que yo vi, ¿verdad? Y no está la zona adentro todavía, pones tu límite. En cualquier parte que te guste. Ya toca de parte del trader determinar dentro de la zona de oferta y demanda qué parte usar. Recomendado, 50%. Colocas tu límite en el 50% y dejas que él haga lo que tenga que hacer. Eso va a depender del momento en que tú agarras el gráfico, ¿no? Leonardo, yo la voy a subir
y la voy a poner en YouTube. Y de ahí comparto el link para el Telegram. Así que no te preocupes que va a estar ahí. ¿Solo con neutralización o debo esperar que rompa un alto anterior? Ya, la neutralización es la primera confirmación. En este caso, estos altos están claros. Ya para mí están claros. Aquí que tengo, mira, dos altos iguales, pilla. Dos altos iguales están ahí chiquititos. Para mí eso es claro. Ojo, tú puedes esperar que lo haga para ti, para estar más tranquilo. Tú puedes esperar que rompa eso. ¿Ok? Pero yo en lo particular, después de ver este escenario, ya para mí era probable, totalmente que se iba arriba. Pero porque aquí hay señales todavía de que eso va a pasar. Entonces yo me guío mucho de eso. Así que bueno, muchachos, de verdad agradecidos con lo que compartieron conmigo hoy. La verdad no tenía absolutamente nada preparado, yo solamente fluí en base a lo que intenté hacerles llegar. Espero que les haya gustado, espero que de alguna u otra forma pues les haya enriquecido su conocimiento y que de cierta forma les funcione para hacer backtest y para encontrar mejores opciones. Dale, tranquilo, brother. Yo lo lanzo por el Telegram después que lo suba a YouTube. ¿Ok? Gracias a todos, chicos. De verdad, que tengan excelente tarde. Espero, bueno, les haya gustado. No sé, el que hizo historia, me comente, me etiquete, cualquier vaina. Me ayudaría mucho a extender esta información. Y bueno, nos estamos viendo en la próxima. Les aviso cuando haga otra. Gracias por estar, ¿oyeron? Se me cuidan. Que tengan excelente tarde y feliz fin de semana. Chao, chao.